La providencia divina e Israel. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Él actuaba tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nosotros creemos en Dios el Creador de los cielos y de la tierra, y en Jesucristo encarnado, tal como el Espíritu Santo, quien hablaba por medio de los profetas. Ya en el segundo siglo apareció una doctrina por el gnóstico Marción, según la que hay dos dioses, el Dios de justicia del Antiguo Testamento y el Dios del amor del Nuevo Testamento, y que estos dos son dioses diferentes. Cuando San Policarpo de Esmirna se encontró con él, habiéndole condenado, lo llamó primogénito de Satanás. ¿Cuáles son las pruebas tomadas de las Sagradas Escrituras de que Jesús fue enviado por el Dios del Antiguo Testamento? Primero, en el Nuevo Testamento hay 276 referencias al Antiguo Testamento. Segundo, Dios en el Antiguo Testamento predijo la venida del Hijo de Dios. Tercero, el Señor mismo dijo: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creéis en Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Juan capítulo 5 versículos 45 y 46. ¿Por qué no se les permite a los ortodoxos rezar junto a los judíos? Rezar juntos con los judíos se les prohíbe a los ortodoxos, por cuanto los judíos blasfeman contra el Hijo de Dios. Por eso Dios se fue de ellos, y ahora, como escribió San Juan Crisóstomo, sus sinagogas representan un lugar preferido para los demonios. Dios, con aborrecimiento, desecha las oraciones de los judíos. ¿Cómo el Padre podría aceptar las oraciones de los hombres que mataron y hasta el día de hoy no aceptan a su Hijo? Los judíos que rehusaron aceptar a Jesucristo como el Mesías, y hablo de aquellos que no sabían, pues de Jesucristo se habla en el Antiguo Testamento, son culpables de ir en contra del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso no se aceptan sus oraciones y su fe no tiene utilidad alguna. Los judíos no acatan la ley, por cuanto su 80% está relacionado con oficios divinos y con el ofrecimiento de sacrificios. Es imposible cumplir esto a causa de la ausencia del templo, y el templo lo destruyó Dios mismo. La providencia de Dios respecto al pueblo escogido. La sagrada historia completa es nada más que una cadena entera de escogimientos por parte de Dios. Dios elige a unos mientras rechaza a otros. En el principio, Dios aceptó el sacrificio de Abel, habiendo rechazado el de Caín. Después, por medio de Set, empezó la genealogía de los hijos de Dios. Luego Dios rechazó al mundo entero, habiendo salvado a 8 personas solamente, Noé y su familia. Después de eso, Dios elige a uno de sus 3 hijos de Noé, a Sem. Luego, de entre los descendientes de Sem, Dios elige a Abraham. Su antepasado es el único que no participó en la construcción de la Torre de Babel. Además de eso, él creyó a Dios, lo que le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15, versículo 5. En la Biblia se mencionan unos cuantos pactos. El primero de ellos fue con Adán, el segundo con Noé, el tercero con Abraham. Después vienen los pactos con Isaac, Jacob y al final, el cual fue dado por medio de Moisés, el último en el Antiguo Testamento. La palabra testamento, brit, en el hebreo, significa acuerdo en las partes que no son iguales y tiene su fuerza a la hora de muerte. Este testamento representa un acuerdo entre Dios y el hombre, sus descendientes, el cual surte efecto desde el momento de la ofrenda, la muerte ofrecida por la vida. Este acuerdo supone algunas condiciones: acatamiento de los mandamientos de parte del hombre, mientras Dios de su parte promete proteger a los participantes del pacto y darles lo que les ha prometido. Abraham fue sacado por Dios de una vida ordinaria. Él cree a Dios y lo escucha. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Abraham renuncia a su patria, a sus parientes, a sus relaciones terrenales. Él simplemente sigue a Dios sin prestar atención a otras cosas.
Así se empieza a formar una nueva comunidad, el pueblo del pacto. El pacto comienza con la fidelidad de un solo hombre. Y miren, Dios, durante ya 4000 años, es fiel a su promesa dada a Abraham. La noción de acuerdo también supone una proporcionalidad entre el hombre y Dios. Las relaciones entre el hombre y Dios se construyen sobre una base que es algo personal. Sobre ellas se efectúan todos los sacramentos. El bautismo de los niños existe desde el tiempo de Abraham. El pacto surte efecto desde el octavo día después del nacimiento de un niño. La fe que salva representa una confianza contraria al sentido común, creer a Dios contrariamente a la ciencia, la cultura nacional, a la sociedad. La plena confianza en Dios a pesar de todo lo que se le opone es en realidad ese camino de justicia para los hombres. Una característica especial del pacto aparecido es la historia de una confianza plena y absoluta en Dios. ¿Para qué son necesarias las ofrendas? La matanza de los animales sacrificados en el Antiguo Testamento era una preimagen, un prototipo para poder hablar de la muerte de Cristo. Cristo murió por nosotros, mas nosotros debíamos morir. Los animales mueren en lugar de nosotros. Esta es la imagen de Cristo. Un inocente muere por un culpable. El precio para la vida puede ser solamente la vida. La vida no se compra por algún otro precio. Con la ofrenda de sacrificios se conseguía el perdón de los pecados cometidos por ignorancia. El Antiguo Testamento conocía una sola manera de perdonar los pecados cometidos inconscientemente. Esta era matar al pecador mismo. Por eso, para el asesinato se suponía la única ofrenda, el castigo del asesino, aunque también hubo excepciones. Dios perdonaba a los hombres, por ejemplo, al rey David, a Manasés y a otros. Esto sucedía gracias al hecho de que Dios personalmente le perdonaba al hombre. La muerte de los animales significaba el pacto entre Dios y los hombres. Los sacrificios de sangre que hubo en el Antiguo Testamento recordaban sobre una verdad. La sangre de sacrificio curará las profundidades enfermas de la vida de los hombres. La fiesta de Pascua en Jerusalén en el Antiguo Testamento. Acercándose a Jerusalén, ustedes sentirán el olor de la sangre. Cruzando el arroyo Cedrón, ustedes verían un río de sangre. Durante solamente un día se sacrificaban 225.000 ovejas. El templo enorme de Salomón, 100 por 100 metros, fue un lugar donde el río de sangre llegaba hasta los tobillos. Ustedes escucharían sonidos, los cuales podrían ser escuchados hasta Hebrón. En las escaleras del templo estaban 3000 cantantes que cantaban armoniosamente. Su canto era acompañado por 300 arpas y 150 enormes trompetas. También se podía escuchar el sonido de decenas de címbalos. Con una cuchara enorme, el sacerdote ponía incienso sobre el altar. Las nubes de incienso cubrían la ciudad de Jerusalén. Los cantos, el montón de los hombres alegres que bailaban alrededor. Los levitas con el hacha cortaban la carne, mientras cientos de sacerdotes mataban los toros. No muy lejos de ese lugar los toros se queman en el altar, 8 por 8 metros. Se puede escuchar el aullido del fuego. Árboles completos arden en él. Sin embargo, esto solamente es una sombra de lo futuro. La verdadera, que es el templo ortodoxo, rehusaba tal sombra. La idea principal de la humanidad del Antiguo Testamento es tener la habilidad de sacrificar su propia mente, voluntad, sentimientos, dar la vida por la vida. Las profundidades del hombre pueden ser sanadas solamente por el sacrificio. El recuerdo de la necesidad del sacrificio se preservó en las naciones gentiles también. Echen una mirada a los musulmanes. Ellos sacrifican los corneros, aunque ni siquiera saben por qué hacen eso. Diferentes formas de sacrificio son diferentes aspectos del sacrificio de Cristo. Para el pecado, la redención, mientras que para la misericordia, el agradecimiento. El destino de las naciones está en manos de estas naciones. Dios promete dar la tierra a Abraham, pero no lo hace. La fuerza de la tierra es la imagen de los cielos. Dios ha mostrado que la tierra prometida es un símbolo del reino venidero de los cielos. Dios también dice que existe algún tipo de copa,
de colmo de la maldad para cada una de las naciones de la tierra. Esa copa se llena de obras malvadas de cierta nación. Existe también una responsabilidad colectiva de los hombres. Hay tradiciones nacionales, y si una nación no vive en Dios, esa tradición suya llega a ser peor. Allí se ve una degradación de los hombres alejados de Dios, cuyo mal corroe su alma. Dios dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de los amorreos. Génesis capítulo 15, versículo 16. Es decir, el destino de las naciones está en las manos de ellas. Por consiguiente, también está en las de Dios. Dios mira en las maldades y borra las naciones del rostro de la tierra, o por el contrario, tiene misericordia de ellas. El pacto de la circuncisión. He aquí mi pacto es contigo. Génesis capítulo 17, versículo 4. Dios es la fuente del pacto. Nosotros no tenemos miedo de que todas las Biblias sean quemadas, por cuanto nuestro pacto no está en la Biblia, sino en Dios. La iglesia entera se basa en un acuerdo personal. El bautismo es un acuerdo personal, entrada en un acuerdo personal con Dios. La Santa Comunión es un contacto personal. Sin ese contacto, nada funciona. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, al que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, por cuanto ha violado mi pacto. Génesis capítulo 17, versículos 9 al 14. Uno de los juramentos más altos en el Antiguo Testamento era el de hacerlo por la simiente de Abraham, es decir, el juramento por el futuro Salvador. La circuncisión significaba el refrenamiento de la lujuria, y ese fue un signo de la circuncisión del pecado. El día octavo es el día del siglo venidero. La circuncisión trazó una línea entre el pueblo que apenas estaban naciendo, los hebreos y los demás. Dios se ocupa de la selección. Él elige a un hombre que le agradó y comienza con la selección de santidad. En Israel, la espiritualidad crece gradualmente. Dios no de inmediato da los mandamientos en toda su plenitud. Él gradualmente instruye a la humanidad en la medida a la cual cierta nación puede recibir. Al principio, Dios prohíbe la idolatría, los asesinatos, los casamientos con las mujeres de otras tribus. Luego, en el tiempo de Moisés, fue prohibido el adulterio, los matrimonios entre parientes de sangre, mientras hasta el tiempo de la venida de Cristo desaparece la poligamia, el sacrificio de Isaac. Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Génesis capítulo 22, versículos 1 al 24. Pero ¿por qué eso fue necesario? 1. Eso le fue necesario a Abraham y no a Dios. Dios quiso que Abraham llegue hasta el fin, para que entendiera lo siguiente. Isaac es el hijo de la promesa, a quien Abraham engendró cuando tuvo 100 años. Este hijo no es algo que le pertenece a Abraham, sino que es de Dios. 2. Dios reveló la lealtad de Abraham. 3. El sacrificio ofrecido por Abraham no solo representa la imagen o el prototipo del sacrificio de Cristo, que sucedió en el monte vecino. Isaac mismo llevó la madera necesaria para el sacrificio. En el lugar donde ellos encontraron el carnero para la ofrenda, ahora está el templo del sepulcro de Cristo, sino que también muestra una relación causa y efecto, como si Dios dijese, si un hombre por mí no se apiadó de su propio hijo, yo tampoco lo haré de mi hijo, y eso por el hombre. El escogimiento de Cristo se ha formado por el de sus antepasados, aquí como si sucediese la acumulación de buenas obras. ¿En qué consistió el espanto especial para Abraham en el sacrificio de su hijo?
Abraham pudo llegar a dudar de Dios. Dios le prometió aumentar su descendencia, pero al mismo tiempo le ordena que sacrifique a su único hijo. El apóstol Pablo escribe sobre la fe de Abraham. Abraham creía en que Dios podía resucitar a Isaac. Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 20. ¿Por qué Dios acepta a unos hombres y rechaza a los otros? Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán, Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Yahvé por su mujer que era estéril, y lo aceptó Yahvé y concibió a Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahvé, y le respondió Yahvé, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Génesis capítulo 25, versículos 19 al 26. Jacob y Esaú todavía estaban en el vientre de su madre, pero Dios ya dice que uno de ellos será mayor y el otro menor. El Señor vio su escogimiento, por eso Él de antemano rehúsa al uno y elige al otro. La salvación es el don de Dios. Un hombre puede ser digno de la salvación, pero sin la voluntad de Dios es imposible salvarse. Historia de Jacob y su tío Labán. ¿Por qué Jacob engañó a Labán? Jacob apacentaba el rebaño de Labán, casi sin recompensa material alguna, y el ángel le mostró a Jacob cómo nacen las ovejas sanas y cómo las débiles. Jacob quiso ganar algo y se aprovechó de eso. Dios ordena que los bienes se repartan así como a él es agradable. Génesis capítulo 30, versículos 32 al 43. La lucha de Israel contra Dios. Y se levantó aquella noche, y tomó sus dos mujeres, y sus dos siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos, y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio de encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo, déjame, porque raye el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, dime por favor tu nombre. Y el varón le respondió, ¿para qué preguntas por mi nombre? Le bendijo allí mismo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo, he visto a Dios cara a cara y tengo la vida a salvo. El sol salió así que hubo pasado Penuel, pero él cojeaba del muslo. Por eso los israelitas no comen hasta la fecha el nervio ciático que está sobre la articulación del muslo, por haber sido tocado Jacob en la articulación femoral, es decir, en el nervio ciático. Génesis capítulo 32, versículos 22 al 32. La lucha de Israel con Dios es la lucha para alcanzar el conocimiento de Dios. Por eso Jacob exige que se le revele el nombre de Dios. Jacob lucha con Dios en la oscuridad y llega a entender que su oponente es el más poderoso. El más poderoso no puede vencer a Jacob. Aquí se trata de la libertad de la voluntad humana. Dios se le revela a sí mismo a Jacob por completo. De otra parte, él muestra su poder tal como que a él le agrada ver el deseo de conocer su voluntad, hasta llegar a pelear con él. El nombre de Israel tiene dos sentidos. Uno, el que lucha con Dios. Y dos, el que ve a Dios. Israel puede ser aquel que ve a Dios, también aquel que lucha junto con Dios contra sus oponentes,
tal como puede ser uno que lucha contra él. En la historia de Israel exactamente así sucede. El Israel contemporáneo es el que lucha contra Dios, aunque debió ser aquel que está de su parte. Los pecados. La Biblia es honorable y nunca embellece a sus héroes. Por eso es que la Biblia se encuentra en lugares donde se hablan sobre sus pecados. La Biblia habla sobre las cosas y cómo ellas son en realidad. Dios muestra que Él incluso actúa por medio de los pecadores. Su voluntad, a pesar de todo, sigue cumpliéndose. La maldad de los hombres, Dios la transforma en algo bueno. A José, sus hermanos le vendieron para Egipto, y él llegó a ser un líder allí y salvó no solo a Egipto, sino que también a los israelitas los salvó del hambre. El rey David pecó cuando cometió adulterio con Betsabé y envió a su marido a la muerte. Pero he aquí lo que es interesante. En el libro de Reyes, incluso antes de este pecado cometido, el profeta predijo que David tendría un hijo que construiría un templo, Salomón. Toda la historia sagrada es una indicación de cómo el Señor maneja este mundo. Él tanto el pecado como el bien utiliza para sus planes. Él dirige el pecado hacia algún bien mientras corta la maldad. ¿Por qué Dios a sí mismo se le revela a un faraón pagano? El corazón del rey está en las manos de Dios. El Señor maneja a todos los gobernantes de las naciones de la tierra. Un hombre quien fue puesto en ese lugar, incluso si él es un impío, un pagano, alguien que no conoce a Dios, sin embargo, él está abierto para Dios, por cuanto el Señor por medio de él maneja este mundo. El escogimiento de Dios como elegido por Dios. ¿Por qué Dios eligió a Moisés, aunque sabemos que él fue el que asesinó a aquel egipcio? La Biblia no condena a Moisés por el asesinato del egipcio. Nosotros debemos aprender a entender la Biblia de manera bíblica. Dios a menudo no llama a los hombres a ser profetas como una recompensa para algo. Mas entonces, cuando cierto hombre puede aceptar el llamamiento de Dios, tal es la voluntad de Dios y punto. ¿Por qué Moisés discutió con Dios? Porque la libre voluntad del hombre se preserva frente al rostro de Dios. Moisés discutía con Dios, Jeremías también. En el cuarto capítulo del libro de Éxodo hay muchos momentos que necesitan ser aclarados. Así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: Ve en paz. Dijo también Yahvé a Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, y dijo Yahvé a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Yahvé ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Yahvé le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Sephora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: A la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: Esposo de sangre a causa de la circuncisión. Éxodo capítulo 4 versículos 18 al 26. ¿Por qué Dios quiso matar a Moisés? Porque Moisés violó el pacto, aunque él fue escogido por Dios. El pacto que él violó lo hizo porque escuchó a Sephora. Ella insistía en que su hijo no se circuncidase, que se espere con eso. Por esa razón Dios quiso incluso matar a su profeta. He aquí qué pasa con los que posponen el bautismo de sus hijos. Porque Israel fue llamado hijo. Aquí se trata de una indicación de lo que será en el futuro. La adopción sí existió en el Antiguo Testamento, pero adoptado fue el pueblo entero. Dios hizo Israel el pueblo de sus hijos. Por eso él dice que Israel es su primogénito. Luego después llegan otros pueblos. Porque Dios endureció el corazón del faraón, la acción de Dios aumenta en el hombre sus inclinaciones interiores. Endurecimiento del corazón de faraón significa que Dios reveló su corazón, las profundidades del corazón de faraón. Teniendo en cuenta esto, los cristianos no deben prestar su atención hacia esas palabras, los hombres
que las escuchen llegan a ser aún más grandes luchadores contra Dios. Dios endurece sus corazones, revela lo que está en la profundidad de ellos. En el libro de Éxodo, en su capítulo 10, se explica: porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de una plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano, y a la verdad yo te he puesto para mostrar no solo mi poder, sino que para que no puedas tener algún tipo de engrandecimiento para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día en que se fundó hasta ahora. Éxodo capítulo 9, versículos 14 al 18. La cronología tradicional del Éxodo, establecida en el siglo XIX, contradice la bíblica. Conforme a la cronología tradicional, el éxodo sucedió durante el gobierno de Ramsés II o Merenptah, datado en el siglo XIII a.C. Conforme a la Biblia, el éxodo de los hebreos de Egipto sucedió en el siglo XVI a.C. En fin del reino medio de Egipto, fue marcado por una catástrofe terrible, descrita en el manuscrito de Ipuwer, en el papiro Leiden I 344. Se preservó una copia del siglo VI a.C. El río se transformó en los arroyos de sangre, se describe en el Egipto bíblico. Por eso, cuando hablan sobre la contradicción de la Biblia y la historia, es en este sentido. La realidad es la contradicción de la cronología falsa y la Biblia. El faraón Mernezá ha sido el que murió en el remolino habiéndose tirado al agua, corriendo tras los hebreos. El lugar en el Mar Rojo por donde cruzaron los hebreos saliendo de Egipto. En la zona del Canal del Suez no ha sido posible cruzar el mar, por cuando en su fondo hay huecos y rocas. El mar Hansuf, en el hebreo el mar de los juncos, el cual se menciona en las escrituras, no es el Mar Rojo. Probablemente el lugar por donde cruzaron los israelitas está en la zona del mar Mediterráneo. Muchos pueblos han conservado los recuerdos sobre las olas muy grandes y altas, alrededor de 600 kilómetros, tal como acerca de la catástrofe ocurrida en el tiempo cuando los hebreos salían de Egipto. Las plagas de Egipto. ¿Por qué los castigos se extienden sobre todos los egipcios? Los egipcios fueron responsables del asesinato de los niños hebreos. Los ahogaban sumergiéndolos en el agua. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Porque hubo 10 plagas, esas plagas consiguientemente caían sobre todos los dioses de Egipto, animales, el sol, etc. ¿Por qué salvó el cordero sacrificado? El cordero era el símbolo de Jesucristo. La sangre del cordero representaba la salvación. Porque a los hombres se les fue dada la ley del Antiguo Testamento para el diagnóstico, para mostrar cuál es el estado espiritual en el que ellos se encuentran. Para eso fueron dados todos los mandamientos. Fue necesario cumplir los mandamientos y Dios mostraba que sin Él los hombres no pueden cumplirlo. Los mandamientos en el Antiguo Testamento eran más fáciles que los del Evangelio. Si los mandamientos del Antiguo Testamento exigían solamente el cambio del hombre exterior, los del Nuevo exigen que el hombre interior cambie. ¿Por qué Dios permitió la ejecución de la pena de muerte, habiendo dado al mismo tiempo el mandamiento que dice no matarás? El asesinato y la pena son totalmente diferentes entre sí. El asesinato es un delito y el castigo para él es la pena de muerte. ¿Qué significa el tabernáculo? El tabernáculo es la imagen del cuerpo de Cristo. En el tabernáculo actuaba el Hijo de Dios. Él era quien estaba en el pilar de las nubes. San Gregorio de Niza, en su obra acerca de la vida de Moisés, el dador de la ley, detalladamente describe el simbolismo del tabernáculo. La parte más santa del tabernáculo era el arca del pacto, el lugar sobre la cubierta desde el cual aparecía la voz de Dios y hablaba con Moisés. Mientras las cortinas, las fuerzas angélicas, los ángeles eran bordados. El arca simboliza el mundo entero manejado por Dios. La tarea principal era limpiar los pecados de los hombres a través de la aspersión de la sangre sobre la cubierta del arca. La cubierta misma del arca del pacto simbolizaba a Cristo el Salvador. Todas las cosas santificadas que estaban en el tabernáculo son una imagen de Cristo.
La menora era el símbolo de los 7 dones del Espíritu Santo. El tabernáculo es la imagen de los cielos, tal como nuestro templo ortodoxo. La impureza ritual. A las formas de la impureza ritual pertenecen las siguientes cosas: menstruación de las mujeres, cierto tiempo después del parto para las mujeres, después de tener relaciones sexuales, la polución, después de tener la lepra y enfermedades semejantes, la aparición de moho en los hogares. Todas estas formas de impureza están relacionadas con la muerte, y la muerte es un resultado directo del pecado. El pecado ancestral se transmite a través de las relaciones sexuales. La menstruación de las mujeres, tal como la polución de los varones, representan vidas no realizadas, fallidas, fracasadas, que no llegaron a existir. El significado de las fiestas. Sábado, el día de reposo, el de agradecimiento a Dios por su creación. Pascua, la fiesta en honor de la liberación de la esclavitud egipcia, la imagen de la resurrección de Cristo como la liberación de la muerte. Los panes ácimos, el símbolo de la pureza de la vida. La fiesta de los primeros frutos, el recuerdo de la futura resurrección de los muertos, el segundo día de Pascua. La fiesta de Pentecostés, la entrega de la ley y el fin de la cosecha, la imagen del futuro descenso del Espíritu Santo. La fiesta de las cabañas, Sukkot, no hay equivalentes directos, pero simboliza el futuro reino de los cielos, cuando los hombres vivirán en sus cuerpos renovados. La fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah, el año nuevo civil, tocaban las trompetas y se acordaban del juicio de Dios. Yom Kippur, el día de la expiación, durante un día del año los hebreos ayunaban, no comían nada. Es la única vez en el año cuando el sacerdote entraba en el Santo de los Santos. También un chivo se enviaba al desierto para la expiación. Ese día simboliza el sacrificio de Jesucristo, la exaltación de la Santa Cruz. Prohibición del consumo de ciertos alimentos. Esta es la señal de la separación de los hebreos de otros pueblos. Ese medio fue dado para que el pueblo de Dios no hiciese amigos con los gentiles, para que no hubiera amistades allí, para que no comiesen juntos. Ejemplos de los animales prohibidos fue el cerdo, no se debe sufrir de un apetito desordenado de comer y beber como un cerdo; el lobo, no se debe ser rapaz como un lobo; el camello, no se debe ser vengativo como un camello. Acerca de eso detalladamente escribe San Cirilo de Alejandría en su libro Gláfira, o las explicaciones hábiles de los lugares determinados en el libro de Génesis. ¿Por qué Dios ordenó que los hebreos exterminen por completo a los cananeos? Cuando entres a la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Yahvé cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Yahvé tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Yahvé tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto, Yahvé tu Dios. Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14. No pienses en tu corazón, cuando Yahvé tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Yahvé a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Yahvé las arroja delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón posees estas tierras, sino por la impiedad de estas naciones Yahvé tu Dios las arroja de delante de ti, para confirmar la palabra que Yahvé juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Deuteronomio capítulo 9, versículos 4 al 5. Dios ordenó a Israel que haga lo mismo que él habitualmente hacía a través del fuego, el diluvio y las inundaciones. La copa de maldad ha sido llenada, por ende el castigo vendrá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.